Tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión se les hablará un poco sobre el tema los cuasidelitos como fuente de las obligaciones. Tenemos que tener claro lo que es un cuasidelito. Un cuasidelito dice que son aquellos actos ilícitos, acciones u omisiones voluntarias, prohibidas por las leyes, decretos o reglamentos, realizados sin intención dañosa, pero con culpa o negligencia imputable a su autor, de los cuales deriva un daño a terceros. Uno de los elementos del cuasidelito es su falta de intencionalidad. Un hecho ilícito consiste en una acción o en una omisión. El hecho es imputable al autor por su culpa o negligencia. Tal hecho produce un daño. Existe una relación de causalidad entre el hecho y el daño. La culpa implica omisión de las diligencias necesarias exigidas por la naturaleza de las cosas para evitar el daño al sobreviviente. En la culpa puede existir la imprudencia, o sea, hacer lo que no se debe de hacer. La negligencia, no hacer lo que se debe de hacer. O la impericia, falta de conocimiento para realizar el acto. Nuestro artículo 2065 del Código Civil nos señala que el principio general que quien haya cometido un delito, cuasidelito o falta debe responder por la indemnización del daño ocasionado, sin prejuicio de la sanción que le imponga el Código Penal, en el caso que el acto constituya un delito o falta penal. En el caso de que un delito, cuasidelito o falta ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito. Para mencionarles un ejemplo de cuasidelito, podría ser en el área civil, sería en este caso de que tenemos un muro. De casualidad estoy colocando una maceta y al otro lado del muro va pasando una persona y se me da vuelta la maceta. Le cae la maceta a la persona, le causó daños y yo puedo reparar ese daño con una indemnización. Y esto es un cuasidelito porque no era mi intención dañarla. Tal vez fue por un descuido, qué sé yo. Entonces no era mi intención dañarla, no, sino que fue, o podría decirlo, un accidente. Se cayó la maceta y dañó a la persona. Entonces esto yo lo podría cubrir con una indemnización. También otro ejemplo que podría mencionar es el ejemplo del diputado que iba en estado de ebriedad, llevaba a sus amigos en el auto y por ir en estado de ebriedad chocó contra otro auto y murió su amigo. Entonces esto se cataloga como un cuasidelito, ya que no era intención de él chocar contra el otro auto y que su amigo falleciera. Pero este tipo de falta él lo cubrió con una indemnización porque no era un daño que él lo hizo con dolo, sino por culpa, por negligencia de manejar en estado de ebriedad. Por su parte, el artículo 2071 del Código Civil señala que las personas responden de sus propias acciones y de los hechos de aquellos que estuvieran a su cuidado. Este artículo reconoce un tipo de responsabilidad extracontractual que se origina de una culpa aquilínea. El cuasidelito tiene una brecha con el delito, ya que el delito, como bien sabemos, es con dolo. Sí se tiene la acción de dañar, en cambio el cuasidelito no. El cuasidelito, como ya lo mencionaba, es tiene esa característica de que era sin el ánimo de producir un daño. En la responsabilidad civil, desde un punto de vista subjetivo, se entiende la atribución que se hace a una persona respecto de las consecuencias de un acto. Desde un punto de vista objetivo, la necesidad de producir en alguna forma la compensación pertinente adecuada al acto realizado. Y desde un punto de vista jurídico, la responsabilidad civil deriva de un daño patrimonial y se resuelve a una indemnización. El daño comprende todos los perjuicios que el individuo
sujeto de derecho sufra en su persona o en sus bienes jurídicos. Igual en este lo podemos hacer una diferencia entre delito y cuasidelito. En la práctica no se justifica esta diferencia, porque tanto el delito como el cuasidelito dan lugar a la misma e idéntica indemnización. No porque una persona alegue la existencia del delito y va a tener derecho a mayor indemnización. Esta procede de delito o cuasidelito, ya que no es lo mismo. Semejanzas y diferencias que podríamos mencionar entre el delito y cuasidelito civil con el delito y el cuasidelito penal. Estas son nociones totalmente diferentes. En el delito civil, el primer factor económico se trata de dar lugar a la indemnización con motivo de perjuicio que sufre el patrimonio de una persona. En el delito penal prima el factor moral. Se trata de castigar un hecho inmoral. Además, los intereses en el juego son distintos, porque en el delito penal es el interés de la sociedad en el que induce al legislador a establecer el delito, y en el delito civil es únicamente el interés particular el que trata del legislador de resguardar. La noción del delito civil es mucho más amplia que la del delito penal, porque para que haya delito civil basta que se produzca. Saludos licenciados, saludos compañeras, y para quienes tengan la oportunidad de ver esta exposición, nosotros como grupo pues continuaremos hablándole un poco sobre una de las fuentes de las obligaciones más importantes en términos jurídicos, hablando dentro de nuestro país. Pero es necesario conocer así brevemente cuáles son las fuentes de las obligaciones en términos jurídicos. La primera de las fuentes de las obligaciones son los contratos. Este básicamente es un acuerdo de voluntades entre personas que buscan un bien común. Esto prácticamente es esa voluntad que tienen las personas para generar un documento en donde se establezca cuál es el beneficio que ambas van a buscar. En segundo momento podemos hablar un poco sobre los cuasicontratos. En términos concretos, se refiere al acto por el cual falta la voluntad de una de las partes. En ese sentido, prácticamente me genera la interrogante para quienes pues tengan la oportunidad de ver este video y sepan un poco más de esto, de cómo es eso, de que se hace falta la voluntad de una de las partes para que se genere esta fuente de obligación que son los cuasidelitos. Ahí queda la interrogante. La tercera fuente de las obligaciones son los delitos, considerándolos como una acción u omisión penado por la ley, ejecutado con conocimiento o intención de producir un daño. Esto se refiere a que también esta persona que produzca el daño, que cometa un delito, debe prácticamente tratar de solventar dicha problemática. La cuarta y la principal en la que nosotros vamos a hacer la exposición son los cuasidelitos, pero que nos pareció importante conocer así brevemente cuáles son las otras fuentes de las obligaciones. Los cuasidelitos son los hechos cometidos sin intención de causar un daño, pero que se convierten en imputables a negligencias o por la culpa de una de las partes. Estos cuasidelitos pero tienen la característica principal que el daño que se ha causado debe ser reparado. Y por último, en cuanto a las fuentes de las obligaciones, pero no menos importante, es la ley. Esta es la que crea obligaciones en infinidad de casos, como por ejemplo el derecho a la alimentación de las personas. Una vez hecha esta breve mención de las fuentes de las obligaciones, nos enfocaremos en la número 4, los cuasidelitos. Iniciamos con esta pregunta. ¿Existe algún tipo de responsabilidad civil o penal ante el cometimiento de un cuasidelito? En materia civil es claro que ante el cometimiento de un cuasidelito como una de las fuentes de las obligaciones más importantes, se genera la obligación y la responsabilidad de indemnizar a la persona a la cual se ha ocasionado el daño. En el área civil existen 4 cuasidelitos, o más bien en el área civil los cuasidelitos se dividen en 4. Responsabilidad civil por actos propios,
responsabilidad civil por actos de terceros, responsabilidad civil derivada de animales y la responsabilidad civil derivada de las cosas. En cuanto a la primera, la responsabilidad civil por actos propios, en términos concretos, esto se refiere a que todo lo que una persona haga, por ejemplo, es decir, los daños o perjuicios que una persona cometa ante otra, prácticamente ahí se genera un cuasidelito, porque se está violentando tal vez algún tipo de derecho de otra persona. Esto puede ser por abusos de derecho, lesiones corporales, difamación, estado de necesidad y carencia de discernimiento. La responsabilidad civil por actos de terceros se entiende que es ante, por ejemplo, esto se menciona más que todo a los padres de familia, a los maestros y a los tutores. En este sentido, los padres de familia van a responder por los actos que cometan sus hijos. Los maestros, cuando los estudiantes se encuentren en la escuela, van a responder por los actos que ellos cometan, y los tutores, cuando una persona que, por decirlo así, es incapaz, como se le reconoce incluso en la Constitución de la República, van a responder por los daños que causen estas personas especiales o con capacidades especiales, como se le llama. La responsabilidad civil derivada de animales es, por ejemplo, que yo tenga una vaca y la vaca se meta donde el vecino y cause daños, yo voy a tener que responder por esta vaca. Y la responsabilidad civil derivada de las cosas, por ejemplo, mencionábamos en la clase un ejemplo, que hay por decir así, un árbol en el patio de mi vecino y ese árbol cae a mi casa, el vecino va a tener que responder por los daños que se generen en mi patrimonio. En cuanto a la responsabilidad penal por los cuasidelitos, ya en nuestro ordenamiento jurídico se establecen una serie de artículos en los cuales se identifican las obligaciones que genera principalmente en los mencionados a continuación. En el artículo 132 del Código Penal, homicidio culposo. Homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Como ejemplo podemos poner en un accidente, por ejemplo, una persona va manejando y mata a otra sin la intención de dañarla. Ese es el homicidio culposo, establecido en el artículo 132 del Código Civil. En el artículo 137, aborto culposo. En el artículo 139 del Código Penal, las lesiones culposas en el no nacido. En el artículo 146 del Código Penal, las lesiones culposas. En el artículo 559 del Código Penal, contaminación ambiental culposa, cuando una persona tira, por decir así, una especie de químico a una finca y esa finca se daña. Tal vez no fue la intención de causar ese daño, pero tendrá que responder penalmente por ese cuasidelito. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré de los delitos, ¿verdad? De los cuasidelitos, ¿verdad? Los ejemplos. El artículo 132 nos habla sobre el homicidio culposo y nos dice lo siguiente: el homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el homicidio culposo se cometiere mediante la conducción de un vehículo, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir o a obtener la licencia respectiva por un término de 2 a 4 años, cuando ello sea requerido. Si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de 2 a 4 años. Por ejemplo, el homicidio culposo lo podemos tomar como, por ejemplo, cuando un automóvil se dirige a una alta velocidad, por decirlo así, a 100 km por hora, aunque está permitido en esa autopista, pero un peatón se le cruza. Entonces, lo que ocurre es que el conductor no puede evadir a este peatón y lo atropella, lo mata. Entonces, ahí es donde se le llama homicidio culposo, por el hecho de que este conductor iba tranquilamente en la vía. Él no tenía planeado o no tenía pensado el de matar a ese cierto peatón, a ese sujeto, ¿no? Pero fue homicidio culposo porque fue algo imprevisto, porque el peatón se le cruzó, entonces lo atropella y lo mata. Ahora les voy a hablar de otro.
aborto culposo, y dice lo siguiente: el que culposamente provocara un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa está por causar abortos no serán punibles. Por ejemplo, mi hermana, por decirlo así, está embarazada. Está embarazada, lleva 4 meses de su embarazo, todo normal, todo bien. Y de repente ella siente dolores, ¿verdad? Ella va al servicio sanitario. Entonces ahí es donde se da el aborto, que el feto, pues, sin ella querer, sin la intención, este feto sale del cuerpo de ella. Entonces es el aborto culposo. Y esto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, dice aquí el artículo 137 del Código Penal. Ahora les hablaré de las lesiones culposas al no nacido. El artículo 139 del Código Penal dice así: el que culposamente ocasionara las lesiones descritas en el anterior artículo será sancionado con multa de 50 a 100 días. La embarazada no será penada al tenor precepto.